Ahora sí, muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005 y como ya es una costumbre, en realidad la tenemos todos los días, pero sobre todo los días viernes, en esta cápsula que hemos creado para poder hablar del cierre del mercado, lo que sucedió en la semana, cuáles fueron los datos más relevantes y lógicamente poder compartir nuestra opinión sobre lo que estuvo sucediendo en este día viernes. Un día viernes que claramente nos mostró fuertes movimientos, porque como compartimos en estos momentos directamente en alguna de las principales imágenes, fueron bien recibidos los datos de empleo en Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que terminó publicando el Departamento de Trabajo. Sin embargo, hay ciertas distorsiones con el dato de la ADP que se conoció el miércoles. También algunas diferencias con las peticiones de subsidio por desempleo de ayer, del día jueves. Pero ahora lo vamos a estar analizando un poquito porque lógicamente los primeros viernes de cada mes los datos de empleo impactan en el mercado y lógicamente fue el argumento que hoy por lo menos nos mostró o nos argumentó el recorrido del mercado. Para eso los invito directamente a visualizar mi pantalla porque voy a ir directamente al sitio que suelo utilizar para analizar los datos en tiempo real y es forexfactory.com, donde le diría que casi en forma simultánea se publican los datos y hoy viernes a las 8:30 am se conocieron no solamente las ganancias promedio en Estados Unidos, el dato que menos impacto radica en el mercado, y en simultáneo también el cambio en el empleo no agrícola y la tasa de desempleo. Por un lado, nosotros tenemos que analizar el cambio del empleo no agrícola, el sector de mayor valor agregado en la economía. Fíjense que el dato previo había sido de 526.000 nuevos puestos creados y se esperaba una nueva publicación por debajo de los 300.000, para ser más exacto 295.000 era el consenso del mercado. Sin embargo, el dato fue un poco mejor del esperado, fue 315.000, unos 20.000 puestos por encima de lo esperado, pero me quedo con que de los 526.000 del mes pasado cayó en 211.000 nuevos puestos, o sea, se empieza a ralentizar el sector. Esto es lo que está sucediendo, empieza a haber algo que lo veníamos conversando y también lo hablamos el día miércoles cuando estuvimos analizando qué pasó en la reunión pasada en Silicon Valley, qué pasó con Powell, qué serán los siguientes pasos. Bueno, ciertamente esta política que viene liderando la Reserva Federal y que lógicamente viene ayudando no solamente a reducir el desempleo, sino que ya estamos en tasas cercanas. Bueno, lo cierto es que la Reserva Federal, con el incremento de los tipos de interés para paliar sobre todo la inflación reinante que vino para quedarse en los Estados Unidos, empieza a tener sus efectos en la economía. Esto es la realidad y lo cierto es que vamos a ver algún daño, por lo menos en el empleo en los próximos meses. Eso ya lo venía manifestando y esto se corrobora claramente con los datos que estamos publicando. Esto también da alas a la reunión de la Reserva Federal del próximo 21 de septiembre, si mal no recuerdo, donde se espera una suba de tipos de interés. Entiendo será de 75 puntos, algunos hablan de que puede ser un poco menor, de 50 puntos básicos, muy lejos todavía el consenso al 1%, pero sin lugar a duda con todos estos datos que se vienen observando, que lógicamente hacen que el mercado empiece a descontar una decisión futura y nos regalan algunos movimientos, pero lo cierto es que hubo un movimiento muy fuerte al momento de la publicación del empleo, y analizándolo ahora, luego de que haya sucedido, por un lado, a mi entender, es un mal dato. ¿Por qué? Porque más allá de que fue una estimación un poquito por encima de la caída esperada, lo que estamos viendo por debajo es que la tasa de desempleo volvió a subir luego de haber alcanzado 3.5. Es interesante en este sitio analizar cómo viene el pasado, ¿no? Y fíjense la fuerte reducción, ¿sí? de la tasa de desempleo
post-COVID, que a partir de toda esa cantidad de acciones tomadas por la Reserva Federal, los estímulos económicos, obviamente la inyección monetaria y obviamente que tuvo un impacto muy fuerte y hizo que en muy poco tiempo la tasa de desempleo vuelva a los niveles pre-pandemia. ¿Qué está sucediendo ahora? Y bueno, si empezamos a ver el gráfico un poquito más grande, ¿no? Lo que estamos observando actualmente es que la curva, luego de haber llegado a niveles de tasa de desempleo, podría empezar a mostrar una suerte de aceleración, de suba. Todavía es muy lejano, pero según las palabras de Powell, según lo que estamos leyendo últimamente, pareciera que la recesión está más cercana que lejana y lógicamente esto va a impactar en el corto plazo en el empleo. Por lo pronto, este viernes a mí me queda un sinsabor un poco amargo, con una suba del desempleo en 2 décimas y con una creación del empleo, es cierto, pero casi un 40% por debajo de lo que sucedió en el mes pasado. Así que bueno, esto fue lo que sucedió el día de hoy. Lógicamente esto impactó los mercados, por eso los invito a ustedes a ir viendo qué sucedió con los diferentes instrumentos, con los diferentes pares que estuvimos viendo en el día de hoy. En primer lugar vamos a empezar con el mercado Forex. ¿Por qué? Porque el dólar yen, que nos trae lógicamente en el día a día, volvió a marcar un máximo de los últimos meses. Fíjense que la famosa zona de 140 la superó y estuvo muy cerquita del 141, tocó un 140.70, 65. Esto fue en los momentos previos y durante la publicación de los datos económicos. Sin embargo, lo que pudimos observar posteriormente es que fue una fuerte reducción. De hecho, en este momento tendríamos un doji en caso de conformarse, que implicaría que rechazó los máximos y estaría cerrando en la zona de apertura o por debajo de la apertura diaria. También es cierto que llevamos 5 jornadas alcistas de importante longitud y un movimiento muy fuerte, sobre todo especulativo también. Recuerden, en este contexto donde el Banco de Japón tiene los tipos de interés cercanos a cero, eso desalienta la inversión y tiende a la inversión con réditos mayores, con rendimientos mayores, como por ejemplo son los activos en Estados Unidos, donde al subirse los tipos de interés y continuarse la suba a futuro, muy posiblemente que haga más atractivo esta diferencia donde conviene endeudarse con tipos de interés bajos y lógicamente colocar las inversiones en activos donde uno reciba o perciba una renta. Por eso es que hace más atractivo al dólar y sobre todo en instrumentos donde la entidad bancaria, como es Japón, suele mantener niveles de tipos de interés cercanos a cero. Esto lo vimos mucho antes del 2008, 2009. Muchos tomaban decisiones en diferentes instrumentos, en diferentes pares a partir de la diferencia de los tipos. Hoy nuevamente estamos observando un yen en precios, un dólar yen, claro está, si la cotización es dólar versus yen, en precios que no veíamos hace más de 20-25 años. Creo que nunca tuve oportunidad de ver el yen en estos niveles y la pregunta es ¿hasta dónde? Por lo pronto, y yendo hacia futuro, empezamos a analizar dentro de un mercado tendencial alcista en gráficos menores que marcó una zona de máximos que rechazó en 140.70. Es el nivel que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante para posibles nuevos movimientos direccionales, y los mínimos ascendentes que claramente han llevado al par a los precios actuales marcan una velocidad muy fuerte y no tenemos todavía ni gráficos mensuales, ni semanales, ni diarios agotamiento. Si recién en 4 horas tenemos una salida de la zona de sobrecompra, un RSI deteniéndose y marcando una debilidad. También tenemos la línea de mínimos ascendente que está como siguiente zona de soporte y posible señal de venta en caso de vulnerar. Y yendo a gráficos menores, como decíamos en gráficos horarios, podemos observar un primer intento alcista, un segundo intento y una formación de una figura que podría anticipar un posible movimiento correctivo. Pero esto estamos viendo recién en gráficos horarios, por lo cual necesita gran cantidad de tiempo, unas cuantas horas para poder confirmar este posible movimiento.
en este momento, ¿sí? Y midiendo a partir de los retrocesos de Fibonacci y entendiendo que quizás nos puede regalar con una figura correctiva un movimiento bajista mayor, vamos a dejar marcadas las zonas nuestras de soporte próximas en 139.60 y un poquito más abajo, quebrando el 38%, en la zona de 138.60-70 como zonas de soportes. ¿Cuál es nuestra alarma? Donde lógicamente abandonamos el posible movimiento correctivo, lo decíamos recién, por encima de 140.70. Quedo atento a preguntas, comentarios de todos ustedes en caso de querer hacerme llegar alguna directamente por el chat. Vamos a meternos un poco en la libra esterlina, otra de las paridades que nos viene regalando una fuertísima debilidad. Si uno lo ve en gráficos mensuales, fíjense en las zonas donde se encuentra cotizando en este momento. Está muy cerquita de atacar los mínimos alcanzados en marzo del 2020, donde llegó a la zona de 1.32. Perdón, en 1.14 quise decir, mil disculpas. Desde 1.32 cayó hasta 1.14, 1.1410. En este momento estamos a tan solo 120 pips, pero es la siguiente zona de referencia donde, si uno analiza en gráficos mensuales a libra esterlina, acumula, ¿sí?, desde 1.3760 aproximadamente unas 8 jornadas mensuales en caída con máximos descendentes. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, lo mismo decíamos, ¿no? Cerró un mes de agosto fuertemente bajista para la libra, o mejor dicho, altamente alcista para el dólar. Claramente es el dólar el que está moviendo el mercado con una fortaleza inusitada. Lo vimos recién con el yen, lo estamos viendo con la libra esterlina. ¿Qué está pasando en gráficos menores? Bueno, tercera semana en caída, quebrando los niveles anteriores cercanos a 1.17, 1.1730 que teníamos como referencia. Quebró también la zona de 1.16 y entre, decíamos, 1.1560 y la zona un poco más abajo en 1.1420 tenemos el movimiento de alguna manera más acotado en gráficos horarios. Tenemos señales todavía bajistas en gráficos semanales con un MACD que todavía se encuentra claramente sin iniciar un nuevo ciclo, por lo cual mes, semana nos marcan claramente movimiento direccional bajista. En día, rechazo de máximos, en este momento cotizando en los mínimos de la jornada y acumulando con el día de hoy, en caso de cerrar por debajo de la zona de apertura, su sexta jornada diaria en forma consecutiva a la baja. Claramente la tendencia es a la baja, no tenemos duda de que es esto lo que está sucediendo, y cuando uno empieza a analizar un cambio o un cierre de, un cambio de escenarios, lo empieza a analizar con el paso del tiempo. El paso del tiempo requiere que pasen varias jornadas, por lo cual deberíamos ver primero una detención y luego, ¿sí?, una suerte de corrección. Es muy arriesgado hoy ponerse en contra del dólar, sobre todo en la libra, sobre todo en el euro, sobre todo en el franco suizo, sobre todo en el yen. Sin embargo, a nuestro entender, deberíamos empezar a ver en gráficos de 4 horas una suerte de lateralización, una suerte de agotamiento y quizás el día lunes un posible movimiento correctivo al alza. ¿Desde dónde? Bueno, entre 1.1460 y 1.1430 es la siguiente zona de tensión. Sin embargo, en 1.15 tiene una zona psicológica que, en caso de respetar hoy viernes, nos podría dar algún movimiento correctivo mayor. Y en este sentido, las zonas de resistencia las tenemos en 1.1590 y un poquito más arriba en los niveles cercanos a 1.1660 que tenemos marcados aquí en amarillo. Por lo pronto, como decimos, la fortaleza del dólar es la que manda. Esto nos lo viene mostrando claramente el mercado y vamos a necesitar primero, lógicamente, una desaceleración para luego iniciar un movimiento correctivo mayor. ¿Qué pasó con el oro? Bueno, pasó lo que más o menos estábamos esperando. El oro en gráficos semanales nos muestra un movimiento lateral en un rango de precios entre 1680 y 2070, luego de haber tenido un fuerte disparo alcista y un doble intento en los máximos históricos de 2070. Fíjense que nuevamente fue a buscar la zona de 1680, encontró, ¿sí?, un poquito más arriba, esta vez zona de rebote, y nos podría empezar a regalar un doble suelo que lo llevaría nuevamente a niveles cercanos a 1800. Aquí sí estamos encontrando la zona de tensión. Fíjense
que previamente, luego del primer impulso bajista, nos había regalado un patrón de cambio, que lo habíamos mencionado también en el pasado en nuestros estudios, en nuestros análisis, con una suerte de hombro, cabeza, hombro invertido, volvió a subir. Aquí tenemos un agotamiento y un patrón similar que nos regaló nuevamente a la baja. Tenemos banderas invertidas, triángulos, y en este momento estamos observando un oro en gráficos recién horarios con una recuperación y formando una suerte de patrón similar. Quedó la zona por debajo de 1690 con una posible figura de cabeza invertida. Ya nos había regalado el hombro previamente, por lo cual deberíamos estar viendo en estos momentos un nuevo impulso a la baja y desde allí una recuperación. Ese impulso a la baja podría caer hasta 1705, 1703, y desde allí nosotros lo que estamos esperando es un nuevo impulso alcista, agotando este movimiento direccional bajista y empezando a evaluar un movimiento direccional alcista mayor. ¿Por qué? Porque desde la zona de 1720 tenemos aproximadamente unos $22 que llevarían el oro a 1740, 1750 como objetivo de un patrón de cambio en esta fuertísima zona de soporte que estamos observando el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios, mientras estamos analizando los diferentes instrumentos. Hablamos un poco del dólar yen, hablamos de la libra esterlina. En este momento nos metemos en el oro, que sin lugar a dudas son los protagonistas, no solamente para tomar decisiones en el metal dorado, sino también como en referencia para la toma de decisiones de otros instrumentos. Vamos a hablar un poquito qué está sucediendo en los índices. Vamos a hablar en este momento del Nasdaq. ¿Por qué? Porque también los índices nos están regalando un cierre de semana bajista, más allá de la recuperación del día de hoy, que pareciera que no fue tan mal tomada por el mercado las cifras del dato de empleo, como lo decía anteriormente. Máximos descendentes en el Nasdaq, este selectivo que lidera y a veces nos anticipa los movimientos también del Dow Jones y el Standard & Poor's 500, nos está mostrando un cierre semanal bajista, pero lógicamente se había encontrado con una fuerte zona que es de soporte. Aquí la tenemos marcada, fíjense los máximos anteriores cercanos a los 12.000, a nuestro entender es una zona clave en una suerte de patrón de ida y vuelta que todavía no termina de confirmarnos qué figura es. Podría tratarse de una suerte de cuña alcista, deberíamos ver un nuevo movimiento en sentido alcista desde aquí y luego una nueva caída. Nos ponemos en gráficos mayores, en tendencia claramente bajista en los índices. Entendemos que todo este contexto económico y político debería dañar los índices bursátiles en lo que resta del año. Sin embargo, en el corto plazo y por los próximos días podríamos ver una recuperación, como decíamos recién, ir a buscar nuevamente esta zona de máximos descendentes y desde allí regalarnos un nuevo movimiento en sentido bajista. Por lo pronto, en el día de hoy y con una semana que pareciera estar cerrando en color negro, lo cierto es que rechazó la jornada de ayer, recuperó posiciones y hoy viernes el primer impulso alcista está en estos momentos viéndose cancelado. Fíjense que está en la jornada del día viernes cotizando cerca de mínimos, atacando esa zona que detuvo tantas veces el movimiento entre los 12.000 y los 12.100 puntos, que a nuestro entender es clave para un desarrollo del movimiento bajista mayor. Vamos a estar atentos al cierre en las próximas horas, pero es muy posible que en caso de mantenerse este sentimiento de las últimas horas que detuvo y anuló el movimiento bajista y vuelve a cotizar a la baja, y en caso de que concluya la semana por debajo de los 12.000 puntos, sin lugar a duda deberíamos ver una próxima semana fuertemente bajista en los índices y en este caso en el Nasdaq. No quiero dejar de lado también el comportamiento de las criptos, lo estuvimos analizando esta semana. Vamos a hablar un poco del Bitcoin, hubo algunas noticias cercanas a Ethereum en el día de hoy.
el mercado de las criptos no solamente necesita buenas noticias, sino que también necesita el paso del tiempo sin dejar de perder valoración. En este caso, Bitcoin se sigue encontrando en esta semana con la zona de los $19.300 como muy fuerte escollo bajista. Lo decíamos el día miércoles en el especial que dimos en YouTube Live y que pueden acceder porque está grabado y aparece nuestro pronóstico en todos estos tipos de instrumentos a futuro. Pero decíamos que el Bitcoin claramente nos está mostrando figuras laterales, quebró, nos está haciendo una suerte de pullback, entendemos que por debajo de los $19.000 va a romper los mínimos y tenemos un objetivo todavía que está muy cercano de los $10.000. De hecho lo tenemos por debajo de los $10.000 en punto de vista técnico, todavía está lejos. Claramente hay muchos inversores y alumnos que nos contactan y nos consultan porque se han convertido muchos en tenedores, en inversores de criptomonedas, y el macho, el referente es el Bitcoin, que a nuestro entender todavía nos falta un impulso bajista que se puede dar en las próximas semanas. Atentos al quiebre de esa zona de 18.800 porque lo podríamos ver por un tiempo cerca de los $10.000 y también algún mínimo por debajo. Hasta aquí nuestro comentario. La única forma de que el Bitcoin recupere posiciones es por encima de los $25.000. Mientras se mantenga por debajo, está lateralizando y nos puede regalar un fuerte movimiento a la baja. Dudas, preguntas y comentarios, quedo atento a cualquier tipo de consulta que me quieran hacer mientras comparto en estos momentos los datos de contacto. Me voy despidiendo y lo pueden hacer a través de nuestro sitio web www.molefx.com. Nos pueden enviar un correo al info@molefx.com y también nos pueden contactar en las diferentes redes. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube con nuestro canal donde subimos una gran cantidad de información, de videos, de herramientas para su trading, y lógicamente aquellas personas que utilizan Skype nos pueden contactar, es el medio que compartimos con nuestros colegas y alumnos para analizar el mercado. Les voy dejando un muy fuerte abrazo, deseo un recuperador fin de semana. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes, como lo hacemos desde hace varios años con el plan de trading semanal. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.